La corrupción ha sido uno de los males que más ha perjudicado a El Salvador desde sus inicios como república. Sin embargo, este mal se agudizó en los últimos 30 años, que corresponden a los gobiernos de los expresidentes Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol, Francisco Flores, Tony Saca, Mauricio Funes y el actual Salvador Sánchez Serén. En el primer caso, podemos citar lo realizado por el primer presidente del partido Arena, Alfredo Cristiani, que gobernó desde el 1 de junio de 1989 hasta el 31 de mayo de 1994. Durante este periodo se ejecutaron una serie de privatizaciones de las instituciones públicas que generaban importantes divisas a la nación, es decir, ingresos que permitían nutrir las arcas del Estado. Entre estas instituciones está la Banca Nacional, la cual estaba conformada por los bancos que operaban en el sistema financiero. Así lo explicó el secretario de Transparencia y Anticorrupción del actual gobierno. Por ejemplo, los casos más sonados son el del expresidente Saca y el del expresidente Flores, pero tenemos prueba documental publicada por el Faro, ¿no?, de 52 millones de dólares en cheques firmados por Calderón Sol, que en su momento la Fiscalía deberá investigar, ¿no?, a dónde fueron a parar. También tenemos aproximadamente 7 millones de dólares en cheques los últimos 6 meses del gobierno del expresidente Cristiani, que tampoco se ha investigado todavía, ¿verdad?, es decir, a dónde fueron a parar. En el gobierno de Cristiani también se liberó el comercio internacional del café, que estaba en manos del Instituto Nacional del Café, INCAFE. Las privatizaciones continuaron en el gobierno de Armando Calderón Sol, quien ostentó el poder durante el quinquenio 1994 a 1999. Las privatizaciones más notables fue la venta a empresas internacionales de la Administración Nacional de Telecomunicaciones Antel, que generaba alrededor de 900 millones de colones anuales al Estado. Otra de las ventas de los bienes públicos fue la privatización de las compañías de distribución eléctrica, además el de los fondos de pensiones que fueron entregados a las AFPs. Pero en realidad la verdadera corrupción es la noción de Estado patrimonial, y Estado patrimonial se entiende por Estado patrimonial cuando los políticos dirigentes, cuando la clase dirigente entiende al Estado como una extensión de sus propiedades particulares, ¿no? Entiende al Estado como un comité de negocios, de sus negocios, ¿no? En última instancia, el Estado es un dispositivo, ¿no?, al servicio de intereses particulares, de negocios particulares. Y esto fue lo que pasó con ese grupo que viene desde mediados del siglo XIX y que se convierte luego en la oligarquía salvadoreña, a la que se le decía las 14 familias, ¿no? Ahí empieza el tema de la corrupción, es la derecha salvadoreña. Es la derecha salvadoreña, que luego ese grupo se transforma en la oligarquía cafetalera, ¿no?, mediante un mega fraude que fue el robo de las tierras del común, de los ejidos, ¿no?, de los indígenas, para ponerlas al servicio de esa clase para que sembrara café. Ese grupo se fue desarrollando a lo largo del siglo XX y utilizó a los militares como representantes en el gobierno, delegó a los militares como los defensores de sus intereses en el gobierno. Dura eso hasta 1979, la derecha sufre un golpe, esa derecha agroexportadora, cafetalera, sufre un golpe terrible en el 79, el golpe de Estado, con la reforma agraria, ¿no?, porque les tocan el tema de la tierra. La derecha se dispersa, ese núcleo se va para Miami, y quien se queda defendiendo a la derecha en El Salvador, a esa derecha dispersa, y quien la cohesiona nuevamente, la rearticula, es Roberto Dawison, pero su base son agricultores y ganaderos, finqueros, chicos y medianos,
que son muchos en El Salvador, no era la oligarquía a la que representaba, sino los intereses de ese grupo numeroso de campesinos, agricultores, ganaderos, finqueros en pequeña escala. Esto sucede durante todos los 80, así nace Arena, que era un proyecto en su origen, un proyecto de derecha popular, ¿no? Pero el mayor Dawison enferma gravemente y muere entre finales de los 80 y principios de los 90, pierde poder, liderazgo, porque está muy enfermo, luego muere, y el Partido Arena, que era una derecha popular, es cooptado por un pequeño grupo de aquellos antiguos oligarcas que se habían marchado a Miami. Ellos estuvieron en Miami durante la guerra, no aquí. Ese grupo, a través de Alfredo Cristiani, de Fusades, asociados con ANEP, retoman o toman el control del Partido Arena desde la primera presidencia de Alfredo Cristiani y vuelven al modelo original, es decir, el partido como instrumento político de los intereses de esa pequeña oligarquía. Llegan al poder en 1989 y mediante el plan que en términos generales se llama neoliberal, pero que su eje fundamental fue el modelo privatizador, ¿no? Utilizan al Estado para sus grandes negocios. En todas las privatizaciones de la banca, de la electricidad, pretendieron incluso privatizar hasta la salud, la educación, ¿no? En ese camino. Y ese fue uno de los grandes mecanismos de utilización del Estado para grandes negocios de ese grupo oligárquico, que por cierto, y esto es bien importante, ya se había dividido. Es decir, estaba la antigua oligarquía fundadora, la cafetalera, pero de allí se desprendió un grupo que se volvieron más que agroexportadores, aunque venían de ahí, industriales y financieros, ¿no? Este era otro tipo de utilización del Estado para negocios, pero ya industriales y financieros, especulación financiera, inmobiliaria, de tierras, bancos y todo esto. Ahí se tiene origen la gran corrupción. La corrupción en los gobiernos de Arena continuaría enquistándose con la llegada de un tercer periodo, encabezado por Francisco Flores. Y precisamente este mandatario entraría en la historia de El Salvador al ser el primer presidente de la República capturado por actos de corrupción. Entre lo más sobresaliente de la corrupción del expresidente Flores destaca haberse apropiado de $15 millones provenientes de la cooperación taiwanesa, los cuales estaban destinados a satisfacer las necesidades de vivienda de familias damnificadas de los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero del año 2001. No obstante, se hizo la transferencia a estos destinatarios. Nosotros siempre hemos dicho de que esos 10 millones de dólares llegaron a las cuentas de Arena después de lo que ya se ha conocido. Yo no le puedo decir si las personas que en ese momento manejaban el partido sabían cuál era el origen. La administración de Flores también quedó marcada por el emblemático caso Cel-Enel, mediante el cual se vendieron la mayoría de acciones de la Geo, con la cual la empresa Enel, de capital italiano, pasó a controlar la explotación de la energía geotérmica. Según investigaciones periodísticas,
Con esto se perdió más de 500 millones de dólares para el Estado. Es el desempleo, porque las personas cuando no tienen qué hacer se ocupan en usar su inteligencia, en inventar, en ser creativos, no en cosas buenas, sino en cosas malas. Si usted se da cuenta, los grupos pandilleriles son muy inteligentes. Si ellos cambian estrategia para hacer sus fechorías o cometer sus actos vandálicos, de manera que uno dice, yo ni siquiera me lo hubiese imaginado. Entonces la corrupción, cuando se apropia el dinero que podría invertir en generar empleo o en sacar adelante, por ejemplo, jóvenes que estudien, jóvenes que aprendan un oficio, lo dejan en el abandono, o pensar en el desarrollo de los centros educativos a nivel nacional. A mí me da tristeza cuando veo reportajes en la televisión que hay niños que están recibiendo clases en champas, literalmente, hechas por láminas no nuevas, sino viejas, o champas de cartón. Hay que pensar lo que en nuestras casas una gotera nos afecta cuando llueve. No digamos un aula que no tenga ninguna protección, es que no le va a afectar una gota, sino que le va a afectar toda la lluvia. Y esos niños no van a tener ni siquiera dónde refugiarse. Y alguien que vaya creciendo así, inmediatamente va a ir pensando en cómo ganarse la vida, no de manera digna porque no puede, sino desviando la misma sociedad. Entonces, la única garantía que ahora tenemos para parar de una vez por todas, para ponerle punto final a la corrupción, es la supervisión internacional de la aplicación de justicia en El Salvador y en la investigación de los casos de corrupción.